Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Cañedo, soy estudiante del TEC de Monterrey y ya veíamos un poco en otros videos tutoriales de cómo apreciar el arte contemporáneo o incluso de cómo apreciar el arte de Van Gogh. Si te interesan estos temas, está en la misma lista de reproducción que este video. En este caso, este video de ahora va a ser una clase tutorial de cómo apreciar el arte norteamericano y en concreto vamos a ahondar un poco en la obra de esta artista retratista que fue parte del movimiento anarquista, del movimiento del expresionismo. Su nombre es Alice Neal y quizá no es una pintora tan conocida como lo fueron otros artistas contemporáneos a su periodo de trabajo o que incluso artistas estadounidenses como lo fueron Andy Warhol o Basquiat, son más conocidos que ella. Sin embargo, me parece que su trabajo es muy importante para analizar una parte de la pintura estadounidense que no se muestra mucho y es un artista que merece mucho, mucho la pena para revisarse. Como ya dije, ella nace de 1900 a 1984. En Estados Unidos le tocan toda esta época de cambios, de la segregación racial, de cuando Estados Unidos empezaba a crecer, pero económicamente una parte de la población se quedaba muy rezagada de ese crecimiento. Realmente todos los migrantes que llegaban, ella pasa gran parte de su vida en Nueva York y retrata mucho cómo en Nueva York muchos migrantes que llevaban y muchas personas que tenían color, una tez que no era blanca, sufrían mucho de esta segregación, de esta opresión policial, de esta falta de acceso a la salud pública y quedaban como fuera del sistema. Y ella se dedica toda su vida a retratar a estas personas, a contar sus historias y logra que el arte sea un poco el medio por el que estas poblaciones vulnerables empiezan a hacerse notar y empiezan a hablar. Creo que el trabajo de Alice es muy, muy valioso desde esa perspectiva de hacer notar, hacer hablar al que está oprimido por el sistema. Y es muy, muy interesante. Vamos a revisar en este caso simplemente 4 obras que hace y que me parecen maravillosas. La verdad que es una artista que vale mucho la pena si ustedes la quieren revisar. Muchos cuadros de ella no los puedo poner aquí en YouTube porque son retratos al desnudo, entonces muy probablemente censuren los videos, pero tiene muchas pinturas que valen la pena que las vean y que las revisen. Entonces vamos a empezar un poco, vamos a analizar algunas pinturas para entender qué es lo que pasaba por Estados Unidos en ese momento, qué es lo que pasaba por la mente de este artista y cómo se dedicó a dar un poco de luz en estos temas cuando, por ejemplo, Andy Warhol estaba pintando todo lo que era el consumismo, todo lo que es la corriente del pop art, que es denostar un poco esto de las marcas, la cultura mainstream, hacer de alguna forma que todo está bien. Ella hace totalmente lo contrario, hace un poco lo que hace Basquiat. Basquiat es una expresión de enojo, una expresión de ira ante un sistema que tenía oprimidas a un grupo de personas y Basquiat con su arte lo hace tan fuerte, tan denostativo que está diciendo es imposible que no me veas. Entonces vamos a revisar un poco lo que hizo Alice Neal con sus retratos. Aquí tenemos el primero. Como pueden ver, la obra de Alice Neal es una obra muy, muy fuerte, no es tan fácil de ver, no es muy digerible. Creo que actualmente está su exposición temporal en el Museo Pompidou. Creo que en la página del museo pueden encontrar también algunas obras que están exponiendo, pero en general no es algo agradable ver sus trabajos, sino porque no sean estéticamente bien hechos, sino por las temáticas que toma. Normalmente sí es gente en condiciones de depresión, en condiciones de pobreza, eh, y es un poco también este realismo de demostrar la forma en que estaban viviendo estas personas y por lo que estaban pasando, hacerlo de una forma tan cruda y tan cruel que realmente pueda conmover al espectador y que lo haga ser consciente de lo que pasaba en ese momento. Es increíble lo que hace aquí. Por ejemplo, tenemos a Andy Warhol, unos años antes de morir, si no es que un año antes de morir. Después, si recuerdan, a Andy Warhol, una fan le dispara y eso combinado con otros problemas de salud que tuvo fue lo que lo llevó a morir. Entonces, Alice Neal va con Andy Warhol y le pinta este retrato sin camisa para que se puedan ver un poco las cicatrices que tiene, lo acabado que está su cuerpo, lo cansado que se siente.
Y me parece una ejemplificación muy buena de lo que hace Neil. Vamos ahora con otro cuadro. Esto, por ejemplo, es una madre que, que tiene que le dio cáncer de mama. Y lo mismo, podemos ver los rostros en la pintura de Alice Neal por lo general son rostros muy melancólicos, rostros resignados, rostros apáticos ante lo que ocurre. Realmente es como muchas veces cuando no queda ninguna esperanza y lo único que queda es estar simplemente existiendo. Lo plasma muy, muy bien, como podemos ver también las pinceladas que tiene acá no son pinceladas como igual que en Van Gogh, tan finas, ni la línea tampoco es tan fina ni tan trabajada. Lo que busca Alice Neal no es tanto que sea estéticamente correcto. Por ejemplo, podemos ver aquí una línea muy gruesa, una línea que ni siquiera está pareja. Las sombras de acá, las pinceladas son muy notables. Los diferentes tonos con los que trabaja son tonos oscuros. Igual las líneas del cuerpo son líneas de una pincelada muy gruesa y realmente no tan trabajada, pero es parte también de querer dar al espectador esta sensación de que fue pintado de una forma muy natural, muy rápida, muy dinámica y que se transmita eso que Neil estaba sintiendo en este momento a través del cuadro. Entonces, por eso podemos ver pinceladas muy gruesas, diferentes tonos. La luz, a pesar de eso, la luz está muy bien trabajada. Podemos ver aquí cómo utiliza tonos de café más claros para dar una sensación de la luz baja que estaba en el cuarto cuando Alice Neal va a visitar a estas personas. Ella se metía de alguna forma en el ambiente de estas personas, iba a sus casas, platicaba con ellas y al lado de sus cuadros por lo general podemos encontrar pequeñas leyendas que nos dicen un poco de qué va la obra y así podemos saber, por ejemplo, que este caso es de una madre soltera que tuvo cáncer de mama y a pesar de estar incluso moribunda y tras un tratamiento estar extremadamente débil, no se le prestaba la atención que necesitaba. Los ojos son de total resignación, de total desesperanza. La mirada es muy, muy fuerte, por lo general en las pinturas de Alice Neal, y remarca mucho la figura. Digo, quizá en esta zona de aquí utilizó tonos más claros para dar más énfasis a la figura central y para mantener un equilibrio en el cuadro. Pero sí podemos ver acá también estos detalles son muy, muy crudos. Acá podemos ver también, como les dije, ella vivió gran parte de su vida en Nueva York. Y este es un retrato que hizo de la ciudad de Nueva York y podemos ver, por ejemplo, cómo utiliza también muchos simbolismos. Aquí podemos ver en la cara de las personas que son calaveras, incluso la niña, cuando se supone que un niño debe ser alegre, que un niño debe ser activo. Incluso la niña está triste, todos es como si estuvieran muertos dentro de una ciudad tan dinámica. La rutina llega a atraparlos y llegan a sentirse así. Los rostros de la gente en las ciudades grandes por lo general se ven cansados, se ven deprimidos. Y Alice Neal le pega mucho esto y lo plasma cada que puede en sus obras. Y aquí arriba tenemos también este tipo de simbolismos que es donde está la luz, donde está la perfección, donde está lo bueno que está en lo alto, pero abajo tenemos a las personas que están totalmente deprimidas y que nadie está viendo por ellas. Por último, vamos a analizar esta pintura de aquí. Un poco hablábamos de que a Neil le toca todo el tema de la represión. Políticamente Estados Unidos vivió momentos muy, muy complejos durante el periodo de vida de Neil, que fue del 1900 a 1984. Ella pinta esto en su madurez ya como pintora y podemos ver también cómo los rostros de la gente, cómo todo el cuadro, las líneas del cuadro están apuntando hacia la represión policial. Como pueden ver aquí, si seguimos la línea del caballo, nos sigue acá. Permítame, voy a anotar. ¿Listo? Esta línea va para acá, esta línea va para acá, las miradas de la gente, la señora, esta línea va para acá, esta línea sigue para acá. Fíjense en la expresión que tiene, por ejemplo, esta madre. Es una expresión, parece que estuviera muerta, incluso parece que fuera un zombie. Y es parte de estos simbolismos y estos recursos que esta autora utiliza para darnos a entender lo que la gente sentía al ver esto. Digo, y probablemente esto no debe ser un barrio como Manhattan o como Brooklyn, sino que debe ser en alguna zona de Nueva York donde realmente se vivía la pobreza y donde llegaban las personas migrantes y que no había tantos recursos, sino que
el recurso central se distribuía a través de, no llegaba el recurso central a la periferia, que es donde viven estas personas. Y podemos ver, aunque a pesar de que no haya mucho detalle, sí te intenta comunicar. Por ejemplo, con los niños aquí les pone unos colores más vivos, unos colores más fuertes para también detonar un poco esa inocencia que tienen los niños que ni siquiera saben bien lo que están viendo, no lo entienden. Estos niños de acá están jugando también. Los adultos son los que están preocupados porque ellos son después ellos son los que tienen que afrontar la situación. Un niño simplemente pues está y muchas veces no entiende bien lo que pasa. Intenta un poco explicar esto para para denostar esta inocencia, en este caso Alice Neal. Proponer, por ejemplo, esta línea va para acá. Y el centro del cuadro podemos ver la represión que se vivía en este momento, como el policía está golpeando. Este policía está incluso como indiferente, como si nada le pasara mientras toda la demás gente está corriendo. Las personas de acá están volteando a ver la manifestación que está al lado. Y probablemente es algo que sucedió y que Neal decidió plasmarlo en su obra. Entonces, pues como pueden ver, son trabajos muy crudos. Son, miren, por ejemplo, acá podemos ver otros más. Estos son niños latinos viviendo en Nueva York. Esta es una pareja también de cómo los homosexuales eran rechazados en esa sociedad, no se les aceptaba. Y Neil intenta darnos, transmitirnos lo que estas personas sentían, cómo se sentían atrapadas, cómo se sentían frustradas o cómo se sentían vacías ante la realidad social de Estados Unidos en aquella época. Entonces, siempre les dije también en los otros videos cómo es importante mantener un contexto cultural y temporal y geográfico cuando estamos analizando una obra o cuando estamos analizando a un artista. En este caso, Neil es muy importante, es la temática central de su obra, su contexto social. Entonces, un poco de entender el arte estadounidense en este periodo es entender por lo que políticamente se estaba pasando, por la segregación que existía hacia distintos grupos, no únicamente la segregación racial, sino también la de creencias y preferencias sexuales. Entonces, lo que intento decir es cómo todos estos factores afectan una obra y que nosotros como espectadores tenemos que saber responder ante eso. Es decir, si yo entiendo una vez el contexto cultural, puedo apreciar mejor lo que Alice Neal me está tratando de decir a mí a través de esta pintura. Entonces, esto es más o menos un poco de cómo apreciar el arte estadounidense. Lo estamos viendo a través del artista Alice Neal. Si les da curiosidad este tema, si tienen algo que decir, no duden en ponerlo en la caja de comentarios o incluso a buscar un poco más sobre lo que está pasando. Por ejemplo, este es de Unida Biscuit Strike. Podría hablar un poco sobre el movimiento, pero me gustaría más que ustedes empiecen a meter un poco más en la obra de esta retratista que es maravillosa, que es muy cruda, que es muy fuerte. Y lo que intento también es un poco transmitir esto y dar a entender cómo ustedes pueden apreciar este tipo de arte que es es muy fuerte y es poco digerible y cómo pueden empezar a entenderlo y a encontrar la belleza incluso en el sentimiento que Alice Neal nos está compartiendo. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido de algo, que les haya dado curiosidad, algún tema del que hayamos hablado aquí y pues nada, muchas gracias por ver el video.